En el vasto tapiz de la historia bíblica, pocas figuras brillan con tanta intensidad y complejidad como José, el 11º hijo de Israel. Nombre que resuena a través de los milenios no solo por su dramática biografía, sino porque de él, y más precisamente de sus dos hijos Efraín y Manasés, surgirían dos de las 12 tribus de Israel. Cimientos fundamentales de una nación. Pero antes de alcanzar esa distinción, la vida de José fue una odisea marcada por la envidia, la esclavitud, la prisión y finalmente, un ascenso meteórico al poder en una tierra extraña. Los primeros años y el sueño que encendió la envidia. La narrativa de José comienza en la tienda de su padre, quien lo amaba más que a sus otros hijos. Pues era el hijo de su vejez y de su amada Raquel. Este amor desmedido se manifestaba en gestos como regalarle una túnica de muchos colores, un símbolo de favoritismo que encendió la llama de la envidia entre sus hermanos mayores. La situación se exacerbó cuando José, en su juventud, comenzó a tener sueños proféticos que interpretaba como un augurio de su futura grandeza, donde sus hermanos y hasta sus padres se inclinarían ante él. Estos sueños, aunque provenientes de una fuente divina, fueron para sus hermanos la gota que derramó el vaso. La traición y el exilio en tierra extranjera. El tiempo, implacable, avanzaba, y con él, la hostilidad de sus hermanos. En un fatídico día, mientras pastoreaban los rebaños lejos de casa, los hermanos de José vieron la oportunidad de deshacerse de él. Inicialmente planearon matarlo, pero Rubén, el mayor, intercedió para que lo arrojaran a una cisterna vacía. Sin embargo, Dios tenía otros planes. Poco después, una caravana de mercaderes ismaelitas pasó por allí y los hermanos, por sugerencia de Judá, decidieron vender a José como esclavo por 20 piezas de plata. La túnica de colores, empapada en sangre de cabrito, fue presentada a su padre como prueba de la muerte de su hijo, sumiéndolo en un profundo luto. Así, en el florecimiento de su juventud, José fue arrancado de su hogar y llevado a Egipto, una tierra de pirámides imponentes y una cultura enigmática. La vida de un esclavo era dura, pero el favor de Dios parecía acompañarle incluso en su cautiverio. Fue comprado por Potifar, capitán de la guardia de Faraón, quien rápidamente reconoció la bendición divina sobre José y lo puso a cargo de toda su casa. La prosperidad siguió a José donde quiera que fuera, pero esta paz no duraría para siempre. La prisión y el don de la interpretación. Pasaron los años y con el paso del tiempo, la virtud de José fue puesta a prueba. La esposa de Potifar, seducida por la belleza y la integridad de José, intentó tentarlo en repetidas ocasiones. José se mantuvo firme en su moralidad, rehusándose a pecar contra Dios y contra su amo. Enfurecida por su rechazo, la mujer lo acusó falsamente de agresión, sin un juicio justo. José fue arrojado a la prisión real. Incluso en la oscuridad de la celda, el tiempo siguió su curso, y el don divino de José para interpretar sueños se manifestó. En la prisión, conoció al copero y al panadero del faraón, quienes habían caído en desgracia. Ambos tuvieron sueños perturbadores, y José, con la ayuda de Dios, los interpretó con precisión. El copero sería restaurado a su puesto, mientras que el panadero sería ejecutado. Y así fue. Cuando el copero iba a ser liberado, antes de partir, José le pidió al copero que se acordara de él una vez liberado, pero en la opulencia de la corte, José fue olvidado por un largo tiempo. El ascenso al poder y el reencuentro con el pasado. 2 años más transcurrieron, un periodo de aparente estancamiento para José, pero súper importante en el gran plan divino. Egipto se encontraba al borde de una crisis inminente, presagiada por 2 sueños enigmáticos que el faraón tuvo: 7 vacas gordas devoradas por 7 vacas flacas, y 7 espigas de grano llenas consumidas por 7 espigas marchitas. Ninguno de los sabios y magos de Egipto pudo interpretarlos. Fue entonces cuando el copero, de repente, se acordó de José y Sodón. Llamado de la prisión, José se presentó ante el faraón.
Humilde, pero con la convicción que solo la fe puede dar, atribuyó su habilidad a Dios y explicó que los sueños significaban 7 años de abundancia, seguidos por 7 años de hambruna severa. No solo interpretó los sueños, sino que también ofreció un plan sabio para almacenar grano durante los años de prosperidad. Impresionado por la sabiduría y el espíritu de José, el faraón lo nombró visir de Egipto, el segundo al mando después de él mismo. José, ahora conocido como Zafenato-Paneah, se casó con Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On, y con ella tuvo 2 hijos, Manasés y Efraín, cuyos nombres reflejaban el olvido del dolor pasado y la fecundidad en la tierra de su aflicción. Los 7 años de abundancia pasaron, y José gestionó el grano con eficacia. La hambruna golpeó Canaán, y sus hermanos viajaron a Egipto sin reconocerlo. José los identificó, los puso a prueba. Tiempo después, luego de comprobar que habían cambiado, entre lágrimas, se rebeló. El perdón superó el pasado. Luego trajo a su familia a Gosén, donde crecieron y se multiplicaron. Sus hijos, Manasés y Efraín, se convirtieron en 2 tribus de Israel. Así, el legado de José quedó vivo en la nación que emergería como testimonio de providencia, resiliencia y reconciliación divina. Aquí cerramos esta ventana al pasado, desentrañando los hilos de una historia tan antigua como fascinante, la travesía de José. Desde las polvorientas llanuras de Canaán hasta el opulento corazón del antiguo Egipto, hemos sido testigos de la fragilidad de los lazos familiares, del oscuro germen de la envidia, pero también de la resiliencia del espíritu humano y del sorprendente poder de Dios en tornar las cosas malas para bien. Como las serines del tiempo, su legado sigue esculpiendo nuestra comprensión de la fe, el perdón y los orígenes de una nación. Permanezcan atentos a Genera Voz, donde seguiremos explorando las narrativas que dan forma a nuestro mundo, revelando las conexiones ocultas y las historias perdidas que aún resuenan en el presente. La aventura apenas comienza.